para nuestra siguiente pregunta, em, esta sí es una medio fuerte. De Esa hecho, me gusta, ¿eh? Esa pregunta. de hecho, en los ochentas, hicieron un documental al respecto. Una vez un invitado que tuvimos en el canal comenta que en su misión lo bombardeaban justamente con este documental. El punto principal es que podemos ser dioses. De por sí la palabra ya suena medio fuerte o podemos imaginarnos a un tipo Thanos, Goku, no sé, algo así y pensar que eso es loco o muy raro. Eh, y por ejemplo, ¿no? También se utiliza una escritura de Isaías que dice el Señor, eh, no hay Dios más que yo y después de mí no se va a crear ningún Dios. Entonces, por ejemplo, tú, Eduardo, ¿cómo reconcilias esta idea de de que creemos que podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial y la idea de que la Biblia dice lo contrario? Fíjate que cuando yo escuché por primera vez esa doctrina, bueno, no fue esa doctrina tal cual la que escuché por primera vez conforme al ser como Jesucristo, coherederos con Cristo y herederos de nuestro Padre Celestial en cuanto a su naturaleza, sino que cuento esta parte porque se relaciona mucho y cuando escuché a los misioneros hablar por primera vez de que el Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres seres distintos con un mismo propósito. Cuando escuché eso, yo los llegué a cuestionar mucho y les decía, entonces, ¿hay tres dioses? ¿Hay tres individuos que son la divinidad, la deidad? ¿Me están diciendo eso? ¿Y por qué hago este énfasis? Porque en la iglesia cristiana, protestante, católica, ortodoxa o romana, de corte tradicional, se enseña la Trinidad como que son tres seres en un solo Dios. Algo muy diferente a la iglesia de Jesucristo, que es lo que nosotros practicamos y conocemos como la Trinidad. Entonces yo argumentaba lo mismo, de que, a ver, entonces, ¿por qué la Biblia me dice que no hay más que un solo Dios? ¿Por qué me estás diciendo usted, misionero, que hay tres dioses? Yo los cuestionaba mucho respecto a eso y era mi dolor de cabeza, porque yo no quería cometer una herejía, yo no quería cometer algún pensamiento contrario a lo que yo creía que Dios era o quien Dios era. Cuando nosotros vemos la naturaleza de Dios, nos podemos dar cuenta principalmente que nuestro Padre Celestial tiene su personalidad, Jesucristo tiene su personalidad y el Espíritu Santo tiene su personalidad. Entonces no puede haber tres personas en un Dios, cada uno tiene su personalidad. Desde ahí estamos dándonos cuenta que hay tres seres en acción obrando para nuestra salvación, el que nos crea, el que nos salva y el que nos santifica. Nos damos cuenta que desde un principio ya hay tres dioses. Y si vamos a las notas de la iglesia y a las guías para las escrituras, la guía de estudio para las escrituras, nos damos cuenta que cada uno dice, y es un Dios, y es un Dios. O sea, podemos afirmar que la Trinidad cuenta de tres dioses. Entonces, ¿qué pasa con este versículo que tú acabas de comentar? No hay más Dios que uno, y después de mí no se creará ningún Dios. Cuando se habla de este versículo, también hay muchos más en la Biblia, están Salmos, está en Isaías, está en Jeremías, se hablan siempre desde un contexto de contraposición. En los tiempos del Antiguo Testamento, muchos de los reyes querían tomar el control y hacerlo como una teocracia, es decir, que ellos se sentían Dios y gobernar desde una frase, Dios me eligió a mí para ser su rey. Un ejemplo, faraones, un ejemplo, babilonios y diferentes civilizaciones tomaban el cargo de Dios al frente. Es decir, ellos decían, yo soy el rey, pero soy también Dios. Tenemos que ver también otra parte, y es que voy a hablar desde la raíz hebrea de Dios que se utiliza, que es Elohim, que para nosotros es el nombre de nuestro Padre Celestial. Desde la raíz hebrea, eso también significa jueces o autoridades. Entonces, tenemos que ver desde qué punto de contexto lo estamos tomando. En este caso, él habla desde que nadie se va a poner sobre él en este plano de nuestra creación, que no va a haber nadie más arriba que él en este momento, que nadie está por arriba de nuestro Padre Celestial y nadie está por arriba de él, y es a lo que se refiere. Hay otra parte bien importante y es que todo el Nuevo Testamento nos revela, por ejemplo, en Romanos, en Corintios, en Colosenses,
que somos coherederos en Cristo y herederos de nuestro Padre Celestial en cuanto a su naturaleza. Y eso me gusta porque en realidad nos reafirma que hay una promesa de exaltación, que es muy diferente a la salvación de la que hablábamos hace rato. Todos estamos llamados a ser salvos porque seremos resucitados gracias a Jesucristo. Hoy tenemos acceso a la resurrección, pero a la exaltación solamente unos cuantos, los que se permanezcan obedientes en los convenios y en los que ahora sí aplica el versículo de Nefi, hasta donde nuestras obras nos lleven. Quiero hacer esa diferencia en que sí, por arriba de nuestro Padre Celestial no hay nadie, pero hay una promesa futura con base en el Nuevo Testamento y con base en doctrina y convenios en que en algún momento seremos exaltados. No se contradice, te repito, todo tenemos que ir al contexto donde Él únicamente nos pone en una contraposición que el gobierno absoluto lo tiene Él.